A continuación, vamos a presentar a la doctora María Camila Sánchez. María Camila es médica hepatóloga pediátrica del Hospital Italiano de Buenos Aires. Nos va a hablar sobre colangitis autoinmune en pediatría. Así que, Sofi, cuando puedas, ponemos la presentación. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es María Camila Sánchez, soy hepatóloga pediatra del Hospital Italiano de Buenos Aires. Me honra muchísimo poder compartir con ustedes un poco de la visión pediátrica de esta patología que es la colangitis autoinmune, tan compleja, tan frustrante, pero muy interesante. Sabemos que tarde o temprano estos pacientes van a ser transicionados a la vida adulta y por eso intentar entender, analizar ciertas diferencias puede contribuir a un mejor manejo de estos pacientes. Bueno, nada nuevo les cuento si definimos a la colangitis esclerosante como la inflamación y fibrosis obliterativa progresiva de los conductos biliares que conduce finalmente a una cirrosis biliar. En pediatría, sin embargo, podemos reconocer que hay distintos tipos de colangitis esclerosante. Contamos una colangitis esclerosante de presentación neonatal. Después tenemos la colangitis esclerosante con características de hepatitis autoinmune, que antes se denominaba overlap, o bueno, ahora vamos a empezar a nombrar en esta charla como colangitis autoinmune, que es sabido que es mucho más frecuente la presentación en edad pediátrica en relación a la presentación en adultos. Y también tenemos la colangitis esclerosante primaria propiamente dicha, cuyo diagnóstico se arriba una vez descartadas todas las causas de colangitis secundaria, como vemos en esta tabla. Acá queremos quizás destacar, bueno, hay causas en pediatría oncohematológicas como la histiocytosis, las inmunodeficiencias primarias y secundarias, la anemia drepanocítica, que pueden estar asociadas con colangitis esclerosante. Todo esto más allá de las causas conocidas, isquémicas, infecciosas, la propia atresia de vías biliares que vemos en edad pediátrica o causas genéticas como por ejemplo la PFIC tipo 3 o la fibrosis quística que también pueden tener este tipo de presentación. Si bien ya en 2001 más o menos surgió el concepto o el término de colangitis esclerosante autoinmune para nombrar lo que era el overlap de la CEP con componente de hepatitis autoinmune, esto surge de un estudio del King's College de Inglaterra. Algunos grupos de consenso, mayormente formados por hepatólogos de adultos, debo decir, no conformes con esta definición, sugieren evitar la denominación de colangitis esclerosante juvenil o colangitis esclerosante autoinmune, como se suele denominar en los trabajos pediátricos, y más que nada caracterizar a esta patología de colangitis esclerosante según el componente, el compromiso de pequeños o grandes conductos, si está o no asociada a enfermedad intestinal, y si está con el overlap con la hepatitis autoinmune. La colangitis esclerosante primaria en edad pediátrica tiene una incidencia y prevalencia prácticamente casi 4 o 5 veces menor a la que se ve en adultos. Acá tenemos estos valores de 0,2 a 1,5 cada 100.000 niños. Esto sale de trabajos de Estados Unidos, americanos. Y la afectación es probada en varios trabajos que es predominante en varones. Pero si hablamos propiamente de la colangitis autoinmune, ahí vemos que la afectación por sexo no muestra tanta diferencia, es más repartido y su presentación, a su vez, como venimos diciendo, es mucho más frecuente ver que en adultos, en pediatría que en adultos. La clínica, la forma de presentación en edad pediátrica suele ser insidiosa, pueden haber antecedentes, episodios de ictericia intermitente, dolor abdominal, pérdida de peso, pero bueno, muchas veces es muy solapada y es muy, hasta que se hace más evidente, puede ser difícil de diagnosticar. Acá la mayor, estamos presentando un trabajo, Marc Deneau es como quien más publica y más ha estudiado esta patología en pediatría. Y acá se presenta la mayor cohorte estudiada de pacientes pediátricos con colangitis esclerosante primaria, incluye más de 700 niños de todo el mundo, revelando una mediana edad de diagnóstico, o sea, de presentación al diagnóstico de 12 años.
De ellos el 61% eran varones, el 75% tenían concomitantemente una enfermedad inflamatoria intestinal y casi un tercio era un tipo de colangitis esclerosante autoinmune. Y del total de esta cohorte de colangitis esclerosante primaria, entre un 3 y un 42% eran de pequeños conductos. Si bien sabemos que la mayoría de estos pacientes presentan un perfil bioquímico con patrón de colestasis, puede suceder que hasta un 25% de los niños que tengan hallazgos colangiográficos o histológicos patológicos puedan presentarse con un laboratorio normal. Es muy conocido en pediatría que los niveles de fosfatasa alcalina pueden estar aumentados por la fosfatasa ósea o por hipovitaminosis D. Por lo tanto, nuestro marcador más importante de daño biliar es la gamma GT. Aunque sabemos que esta gamma GT también puede verse afectado sus valores por compromiso, por ejemplo, renal, pancreático. Así que, bueno, nada, y además sabemos que al inicio de la enfermedad pueden los valores ser ligeramente aumentados. Entonces, bueno, tenemos que valernos de todo el laboratorio completo e ir construyendo el diagnóstico. Si comparamos, por ejemplo, los valores de la ST en la hepatitis autoinmune versus la colangitis autoinmune, vemos que estos valores suelen ser más elevados en la hepatitis autoinmune. Pero, por ejemplo, el coeficiente de fosfatasa ácida AST es significativamente mayor en la colangitis versus la hepatitis. En cuanto a los marcadores serológicos, vemos que en la colangitis autoinmune casi el 90% tienen IgG elevada, como así la gran mayoría tiene también anticuerpos del perfil de hepatitis autoinmune tipo 1, FAN, asma positivos, y un 75% pueden tener el PANCA positivo, aunque recordemos que este ANCA-P también puede ser positivo, pero en menor proporción en pacientes con hepatitis autoinmune tipo 1 y en mucho menor proporción en los que tienen hepatitis autoinmune tipo 2. Siendo que la colangitis autoinmune, como venimos diciendo, es más frecuente en edad pediátrica, todas las sociedades, las americanas, europeas, bueno, coinciden en hacer un screening activo para investigar características de hepatitis autoinmune en niños con colangitis esclerosante primaria y comprobar la presencia de colangitis autoinmune mediante colangiorreso en niños con diagnóstico de hepatitis autoinmune. La modalidad de elección para estudio de la vía biliar es la colangioresonancia, que puede no llegar a requerir contraste con gadolinio para su evaluación, pero tenemos que tener en cuenta que en pediatría, por lo general, es necesario hacerlo con anestesia general. Es importante resaltar que estas colangiorresos pueden no mostrar cambios biliares tempranos y que la CPR se reserva solo para terapéutica o si hay sospecha de malignidad. Cuando analizamos las características histológicas de estos pacientes, bueno, ahí es un gran enigma porque nos encontramos como primer desafío que esta fibrosis típica vista en adultos, la fibrosis periductal de catáfila de cebolla, es rara de ver en pediatría. A veces se encuentra en un solo porta de toda la muestra que analizamos. Lo que sí buscamos claramente es la hepatitis interfase sumado al daño ductal y sabemos que la obstrucción ductal puede ser mucho más manifiesta en la colangitis autoinmune versus la hepatitis autoinmune. Aunque una cuarta parte de niños con colangitis autoinmune, a pesar de tener colangio patológica, pueden no presentar características histológicas en la histología. Y por otro lado, también tenemos el desafío que sabemos que casi un cuarto de los pacientes que tienen hepatitis autoinmune también pueden tener daño en la vía biliar, manifestado por colangitis aguda o crónica, hepatitis biliar periportal. Así que esto es un gran desafío. Ahí habían 3 informes de biopsias de pacientes, todos tenían el diagnóstico de colangitis autoinmune y vemos cómo es muy variable el grado de compromiso de la vía biliar y como vuelvo a decir, este diagnóstico se construye en el tiempo y en base a todos los recursos que podemos tener para llegar a ello. El Consorcio Pediátrico de Colangitis Esclerosante Pediátrico propuso la utilización de un índice que se llama SCOPE Index como herramienta pronóstica.
Este índice resulta de un trabajo colaborativo, de un registro retrospectivo de más de 50 países de todo el mundo, que incluyó 1.300 pacientes pediátricos con colangitis esclerosante. Este registro fue hecho entre 1990 y 2019. Y de ellos, de toda esta población de pacientes, un tercio tenían colangitis autoinmune. El outcome primario del registro fue trasplante o muerte, y outcome secundario fueron la presencia de complicaciones hepatobiliares. Y según los resultados, se elaboró este índice en base a las variables que habían demostrado impacto en estudios previos en la evolución clínica. Y es así como se construyó el índice, incluyendo variables como bilirrubina total, albúmina, plaquetas, gamma GT y hallazgos sí o no en la colangiográficos. Y según la sumatoria de este puntaje, se definen 3 categorías de riesgo: bajo, mediano o alto. Y bueno, tenía buena correlación con el METAVIR de las biopsias hepáticas, ¿sí? En esta tabla vemos tanto el outcome primario como secundario de 1 a 5 años, y como mayor score, peor era el riesgo, mayor riesgo de trasplante o muerte o de complicaciones hepatobiliares. En la enfermedad biliar, lamentablemente, sabemos que progresa en aproximadamente la mitad de los pacientes a pesar de un buen tratamiento, sobre todo en aquellos pacientes, por ejemplo, que tienen una enfermedad inflamatoria asociada de difícil control. De este estudio prospectivo, este es como el estudio madre de todos los estudios que tenemos de colangitis autoinmune, fue hecho hace bastante, publicado hace bastante, un estudio del King's College, en donde todos los pacientes que tenían el diagnóstico de colangitis esclerosante autoinmune recibieron como esquema inmunosupresor azatioprina más menos corticoides, igual que las hepatitis autoinmunes, pero con la sumatoria del ácido ursodesoxicólico. Y vieron que tenían buena respuesta química, tanto química y humoral, pero tenían peor pronóstico las pacientes con colangitis esclerosante autoinmune por progresión del componente biliar. Y de ellos un 70% terminaron en trasplante. Por otro lado, en pediatría conocemos que el ácido ursodesoxicólico es ampliamente utilizado y que puede mejorar la colestasis, el prurito, y hasta podría disminuir posibilidades neoplásicas, pero no ha demostrado cambios en el curso de la enfermedad o la sobrevida, y las dosis que utilizamos no son acordes a lo que se usa en adultos por haber sido demostrado peor pronóstico con dosis más alta. Lo que sí tenemos como la gran vedette, que es actualmente todavía muy cuestionada, y necesitamos más estudios para evaluar la eficacia, es con la vancomicina, que sí hay algunos reportes de estudios de pocos casos donde demostraban remisión histológica, humoral y hasta colangiográfica, suponiendo el componente inmunomodulador de la vancomicina, pero todo esto demostró en pacientes que no estaban cirróticos. Sin embargo, bueno, debido, como les digo, a las pequeñas cortes que publicaron esto, y al no ser estudios controlados, aleatorizados, bueno, se sugieren mejores investigaciones a futuro y también en tiempo para evaluar la eficacia de la colangitis, de la vancomicina en la colangitis pediátrica. En este paper, que es muy interesante, se analiza de manera retrospectiva pacientes de este consorcio pediátrico que les venía nombrando, comparando el uso de banco versus ácido ursodesoxicólico versus observación. ¿Sí? Es un metaanálisis. Ahí se incluyeron varios pacientes, 264 pacientes, en cada grupo habían 88 pacientes, y bueno, los grupos eran muy similares en cuanto a la demografía, el fenotipo, el tipo de inmunosupresión, la bioquímica basal, la fibrosis hepática, y vieron que después de un año, en un análisis con intención de tratar, todas las medidas de resultados fueron similares, independientemente del tipo de tratamiento. También que el estadio de fibrosis hepática no mostró diferencias significativas entre los grupos, y lo mismo la probabilidad de incluir en lista de trasplante a 5 años.
Los resultados entonces no fueron para nada concluyentes en favor de la vancomicina, pero sí podrían haber demostrado una tendencia a tener mejores resultados en aquellos fenotipos leves, por ejemplo, de la colangitis de pequeños conductos, o en los casos que la fibrosis hepática era muy incipiente o mínima. Ahí quizás se podría llegar a proponer la utilización, pero en líneas generales este metaanálisis demostró y derribó varios mitos con la vancomicina a la fecha. Bueno, es conocido que la enfermedad inflamatoria intestinal está estrechamente relacionada con la colangitis esclerosante pediátrica. La asociación suele ser entre un 60 a 90%, o sea, todo paciente con colangitis esclerosante debemos pensar que pueda tener una enfermedad inflamatoria asociada. No pasa lo mismo con la colangitis autoinmune, donde ahí baja un poco el porcentaje a 45%, a diferencia de la hepatitis autoinmune, que es todavía más bajo en un 20%. Estos porcentajes es como que ocurren o se evidencian especialmente en centros que tienen una vigilancia activa del compromiso intestinal. Este compromiso intestinal en la gran mayoría de los casos lo que se escribe es una colitis ulcerosa y que es como un fenotipo diferente, que tiene mayor afectación colónica derecha, que preserva el recto, y eso puede generar quizás menos sintomatología clínica, a diferencia, por ejemplo, de una CU típica. Y la enfermedad inflamatoria puede preceder, esto también es importante, puede preceder en muchos años al diagnóstico de la enfermedad hepática, como diagnosticarse al mismo tiempo o aparecer durante el seguimiento. Acá les muestro un estudio multicéntrico, que ya lo habíamos nombrado hace un par de slides, que se concluyó que el riesgo de que un paciente pediátrico que tenía con diagnóstico ya presente de enfermedad inflamatoria intestinal pueda desarrollar una colangitis esclerosante antes de los 18 años de edad es del 9%, y que una gamma GT mayor de 50 al diagnóstico de la enfermedad inflamatoria tenía más probabilidad de desarrollar una CEP, y que casi un tercio, un cuarto de los pacientes con CEP de inicio en la infancia desarrollarán complicaciones hepáticas antes de ser transferidos a adultos, y que un 14% de este grupo requiere un trasplante de hígado antes de los 18 años de edad. La CEP de pequeños conductos y la CEP asociada a enfermedad inflamatoria podrían ser fenotipos más favorables. Y bueno, esto empieza a ser más interesante y acá empezamos a encontrar otro tipo de resultados en los trabajos más nuevos. Este es otro trabajo del Reino Unido, donde comparan, bueno, la atención de dos centros. Uno de los dos centros hace trasplante hepático, entonces tienen probablemente una vigilancia más activa, en donde el delay al diagnóstico entre la enfermedad inflamatoria y la enfermedad hepática, el gap del diagnóstico era menor, claramente. Bueno, incluyen pacientes menores de 17 años con el diagnóstico concomitante inflamatoria con colangitis esclerosante. De toda esta cohorte de pacientes, que fue entre 2004 y 2015, encontraron que el 72% de estos pacientes con colangitis esclerosante presentaban un tipo de colangitis autoinmune, con una mediana de seguimiento de 9 años, y bueno, encontraron que aquellos que tenían enfermedad inflamatoria con colangitis esclerosante tenían mejores resultados clínicos que los reportados previamente, particularmente si se diagnosticaban tempranamente, con mayor sobrevida libre de complicaciones a hígado nativo a 5 y 10 años. Y esto es mejor que lo que se fue reportando en series previas, por lo que se recomienda enfáticamente la evaluación rápida de colangitis esclerosante, y siempre incluyendo el estudio de biopsia hepática y colangioreso cuando se detectan anomalías de la función hepática en un niño diagnosticado con enfermedad inflamatoria intestinal. En este trabajo canadiense, que tiene un seguimiento medio de 7 años y que la mitad de esta población fue transicionada a la vida adulta, detectaron que se produjeron más complicaciones relacionadas con el hígado en pacientes que tenían colangitis autoinmune,
versus colangitis esclerosante primaria. Tanto la CEP como la colangitis autoinmune se presentaron en estadio de fibrosis similar, sin embargo, con una hepatitis más activa, más grave en los casos de colangitis autoinmune, con tasas de trasplante también similares. Bueno, es por todo esto que les estoy contando que las guías europeas recomiendan realizar calprotectina fecal al diagnóstico de, de la colangitis esclerosante con una evaluación endoscópica adicional si la calprotectina es elevada o si, obviamente, si aparecen síntomas intestinales. Mientras que las guías americanas recomiendan de entrada hacer una colonoscopia con biopsias al diagnóstico y después hacer un seguimiento a intervalos de 5 años, siempre y cuando no aparezcan síntomas antes, obviamente, sugestivos de enfermedad inflamatoria intestinal. Bueno, y en cuanto a la vigilancia de neoplasias hepatobiliares y colónicas en pediatría, no se recomienda la vigilancia rutinaria, ya que es muy poco frecuente y no está reportada, pero sí las guías americanas recomiendan a partir de los 15 años ir controlando con colonoscopias y toma de biopsias y repetirla cada 1 o 2 años para evaluar si hay displasia colónica. En cuanto a la tasa de respuestas en pacientes que requieren trasplante hepático, esta tabla muestra que tanto colangitis como hepatitis autoinmune tienen mismas tasas tanto para paciente como para graft a 1 y 5 años sin diferencias significativas. Bueno, y finalmente, como acá estamos, es un curso que nos aúna a los pediatras y a los médicos seguimiento adulto, quería finalizar hablando un poco de la transición de estos pacientes. Como decía al inicio, estos pacientes tarde o temprano van a llegar a transicionar a la vida adulta. Y estamos muy convencidos que la transición tiene que ser multidisciplinaria, planificada, idealmente con atención conjunta en los casos que se pueda, porque esto es fundamental, basado en la información, siempre tratando de que la información sea compartida, atendiendo a todas las cuestiones psicológicas y sociales del paciente y haciendo mucho foco en lo que es la adherencia al tratamiento, a un tratamiento tan prolongado y, como vemos, que muchas veces muy frustrante porque la patología progresa pese a la buena adherencia a los controles y al tratamiento. Y sabemos que, como les estoy contando, típicamente se diagnostica en la adolescencia, en la pubertad, que es un periodo de cambios biológicos y del neurodesarrollo. Entonces, lo que tenemos que maximizar es el funcionamiento, la autonomía y proporcionar todos los cuidados relacionados a esa etapa de la vida, prestando, como vuelvo a reforzar, especial atención a todo lo que pueda afectar su calidad psicosocial, con la gran prevalencia de problemas de trastornos de ansiedad y depresión que puede tener esta población en particular. Bueno, les agradezco muchísimo por su atención y bueno, nos veremos en vivo, sí, en el momento de las preguntas. Excelente, otra brillante exposición. Muchas gracias, Camila, por la presentación. Hola Cami, gracias. Hola, bueno, gracias primero por involucrarnos a dar también nuestra parte. Sé que hay algún otro pediatra, no sé si hoy están presentes, pero bueno, nada, me parece que hay cosas muy distintivas, que los niños no son pequeños adultos y que bueno, está bueno también saber estas características distintivas, cómo nos manejamos, saber si el tratamiento no es tan diferente, pero bueno, quizás lo que vos pusiste en una de tus últimas, Nati, que me gustó un montón, esa progresión, ese cuadro de progresión. Nada, estamos tratando de entender qué es lo que pasa con estos pacientes. Nadie la tiene del todo definida y clara. Me parece que por eso está buenísimo estos estudios así tan multicéntricos y que convocan a que todos participemos y poder ver en el tiempo y tratar de, ojalá, planificar estudios más prospectivos y ir probando diferentes alternativas terapéuticas, porque sinceramente es re frustrante. Y nosotros vemos una etapa de la vida de estos chicos, después pasan adultos y medio que perdemos y no sabemos qué pasa. Y bueno, por eso está bueno. Me encantó la idea de sumar la charla pediátrica.
Excelente. Pasamos a una de las preguntas que tenemos en el chat. No sé si está Joyce ahí conectada. Buenas tardes, hola. Buenas tardes. Te escuchamos, Sí, comentanos. quería consultar sobre, he leído que hay vasculitis que a veces se asocian a la SEP. Quería saber si es que se les puede considerar un fenotipo también o simplemente podría ser una colangitis secundaria. Gracias. Hola Joyce, ¿cómo estás? Bueno, mira, sí, hay descripciones cuando uno lee, a ver, para empezar, en la diferenciación de la SEP con otras causas secundarias, una de las causas que uno tiene que tener en cuenta es la causa isquémica, porque sabemos que el árbol biliar está irrigado básicamente por capilares que surgen de la arteria hepática. Entonces, cualquier isquemia o cualquier factor que altere la circulación por el flujo arterial puede generar algún disturbio a nivel del flujo del árbol biliar, y de hecho la angiopatía isquémica está descrita en diversos escenarios, uno de ellos es el post-trasplante. En relación a las patologías que puedan afectar la, estos microcapilares o ciertos vasos sanguíneos de diferentes tamaños, una de ellas son las vasculitis, como vos bien decís. Están descritos casos en relación a dos tipos de vasculitis al menos. Una es la poliarteritis nodosa y otra es la de Takayasu. célula. No, Yo no, leí la Takayasu. de. No, muy bien, no lo había leído. Yo la había leído, la de células gigantes de la temporal, perdón. Ahí está, no me valía. Pero claramente lo que vos decís es cierto, digo, si hay una afectación vascular, y las vasculitis sabemos que pueden generar manifestaciones de hecho muy variadas y afectar según qué tipo de vasculitis, diversos tipos de vasos. Las descripciones que hemos leído, que están eh, reportadas, digamos, no serían sorprendentes, digo. Lo que sí habría que considerarlas en relación a una posible, o sea, una causa secundaria, más que un fenotipo, ¿me entendés? Así que yo creo que ahí hay que considerarlas como una causa secundaria y está bien pensarlas, porque claramente tienen un diagnóstico y mejor dicho, un tratamiento diferente. Eh, Así que está buena la pregunta. Gracias. Bueno, excelente evolución. Eh, Mientras esperamos a que hagan más preguntas en el chat, que esta es la parte que más nos gusta, eh, te hago una pregunta a vos, Nati, después la hacemos extensiva también a Camila. Eh, Quería preguntarte, planteaste el rol de la biopsia, puntualmente, ¿en qué situaciones considerás la biopsia en SEP? Y ¿cómo evalúas la fibrosis? Y por último, ¿qué rol le das a los métodos no invasivos, elastografía hepática, sobre todo en estos pacientes? Bien. Bueno, en principio el rol de la biopsia en SEP creo que estaría destinado principalmente cuando uno sospecha una posible patología de SEP de pequeños conductos, es decir, frente a un paciente que, como mencioné durante la charla, no tiene alteraciones claras colangiográficas, en un contexto de un síndrome colestásico, quizás con patología enfermedad, con patología intestinal asociada, o no, donde uno obviamente ha descartado otras posibles injurias y marcadores, ¿no?, para CDP, etcétera. Ahí el rol me parece que claramente tiene un rol preponderante. Y obviamente en el escenario de las superposiciones o estos cuadros de patología de SEP, digamos, de cuadros bien definidos de SEP, que de pronto tienen actividad inflamatoria, bioquímica, con algunos parámetros que nos hagan sospechar quizás la superposición, ahí la biopsia claramente es necesaria. Por esto que comentaba, porque son cuadros, a veces claramente son dos entidades en principio, que tienen muchas características en común, donde todas aquellas cuestiones inmunoserológicas, presencia de autoanticuerpos y demás, no son
definitorias, debemos definir un poco más el cuadro con una biopsia que nos evidencie eventualmente el componente de hepatitis autoinmune, que sí se diferencia de que eventualmente lo que podemos encontrar en una CEP de pequeños conductos. En esas dos situaciones o escenarios, el rol de la biopsia sería fundamental. Y en relación a la segunda, que era los métodos y fibrosis, a ver, en relación a la fibrosis, obviamente, como siempre, la sospecha de una fibrosis severa o avanzada o una cirrosis ya instalada está de la mano de la evaluación del paciente a nivel de laboratorio, datos de laboratorio, datos clínicos y datos por imágenes. En estos pacientes, quizás en relación a los cambios morfológicos, lo que vemos cuando charlamos con la gente de imágenes es que a veces el hígado, que son hígados más bien grandes por su colestasis crónica, tienden a hipertrofiarse y dando una imagen clásica que se le llama en inglés de box-like, una caja o una especie de corazón. Son hígados más agrandados, con hipertrofias del caudado, el lóbulo derecho también, etc. Entonces por ahí pierden esa lobulación que uno buscaría en los hígados cirróticos de otra causa. Pero me parece que estos datos van sumando para pensar o sospechar, obviamente, la presencia de una fibrosis avanzada. Los signos indirectos de hipertensión portal, obviamente, que ayudan. Esta patología en sí, para hacerla más complicada, también está descrito que puede haber hipertensión portal de causa presinusoidal por la compresión de todo lo que sería la estructura portal, con lo cual a veces las varices pueden darse en algunos pacientes sin tener manifestación, o sea, sin tener realmente hipertensión portal de causa sinusoidal. Entonces ahí quizás el FibroScan, teniendo en cuenta las limitaciones que siempre hablamos del FibroScan, porque en patología colestásica inflamatoria muchas veces se sobreestiman los valores, pero el grupo francés, que es el grupo de Corpechot de París, fue uno de los que siempre, desde hace unos cuantos años, ha estudiado la utilidad del FibroScan en este tipo de patologías. Lo hizo con CDT y también lo hizo de forma prospectiva en un grupo de pacientes con CEP, a los cuales pudo comparar con biopsias, y ellos vieron que había bastante, digamos, semejanza entre los valores elevados de FibroScan, arriba de, no recuerdo, 9,6, 9,9, es decir, que los valores elevados a partir de 9,5, 9,6 de kilopascales en esos pacientes tienen una alta performance diagnóstica para aseverar la presencia de una fibrosis severa o eventualmente una cirrosis. En ese estudio también se vio que había la variabilidad, el cambio de los valores de FibroScan impactaba a nivel pronóstico, como así también el FibroScan basal, el valor basal de esos pacientes, tenía correlación con menor sobrevida o estos famosos outcome duros de descompensación hepática, muerte hepática o trasplante de hígado. Así que ese estudio es interesante, tiene un valor, y lo que pasa que también nosotros lo vemos por ahí en la práctica, la variabilidad según el operador que realiza el FibroScan. Y esas fluctuaciones también hay que tenerlas en cuenta para saberlas interpretar. Entonces yo creo que el seguimiento tiene que ser, si se puede, con estos diversos elementos, digo, que puede incluir, claro está, el FibroScan. Eh, hay que verlo, digamos, también en qué población se lo haces, digo, en qué situación clínica se lo haces, ¿cierto? Porque obviamente ya sabemos, en una situación, si un paciente está con un cuadro, ni que hablar, agudo, de alguna alteración brusca, una colangitis bacteriana, una salida de esa colangitis, etcétera, etcétera, todo eso puede de alguna manera alterarte los valores de rigidez y sobrevalorártelos. Entonces, ¿qué parece? En pediatría no sé si se usa habitualmente, en este caso particular. FibroScan. Sí, o sea, tenemos la disponibilidad, no tenemos quizás
nada, sabemos que el tipo de, ay, no me sale ahora, el dispositivo que usamos en el hospital no es pediátrico, entonces puede sobreestimar quizás los valores. Entonces lo tenemos, lo usamos, pero lo tomamos con pinzas también el valor. En cuanto a la biopsia en pediatría siempre, o sea, la necesitamos siempre, ¿no? Eso no se duda, no se cuestiona, nos ayuda a ver, muchas veces nos encontramos con hígados ya con una fibrosis muy avanzada, eso es algo que no sé si en adultos pasa tan así, pero nosotros por lo general puede tener una manifestación tan silente que al momento de hacer el diagnóstico, ya sea porque tiene una enfermedad inflamatoria intestinal y tiene un hepatograma alterado y ahí empezamos a estudiar, muchas veces nos encontramos con hígados con una fibrosis avanzada y bueno, vemos el grado de destrucción biliar, vemos cómo están los conductos y como dije antes, lo que todas las sociedades coinciden es que hay que estudiar y descartar que no tengan esta colangitis autoinmune, así que todo paciente pediátrico tiene que tener la colangio y la biopsia, ambos estudios, más allá de la serología y todo, porque eso no nos define nada. Y si no lo tiene al inicio, en el seguimiento hay que volver a repetirlo porque puede que de inicio sean sutiles los cambios y después aparezcan en la evolución. Excelente. Muchas gracias por las respuestas. Marcelo Mezquida, el doctor Mezquida, tiene una pregunta. No sé si estás por ahí, Marcelo, para hacerla presencialmente. Va, presencialmente. Con el micrófono abierto, por lo menos. Hola, ¿se me escucha? Sí, sí. Hola, ¿qué tal, Matías? Saludos a todos. No, quería aprovechar, que es un tópico realmente complejo, ¿no? A lo largo de los años, realmente sigue siendo uno de los temas complejos y quería aprovechar la experiencia, ustedes tienen servicios con mucha experiencia en esto, y simplemente mi pregunta era realmente de la experiencia de ustedes, digamos, el punto difícil de poner un paciente con un entendimiento con la psiquis antes, yo hablo de adultos porque no digo chicos, ¿no? De repente se pone amarillo, hacemos un estudio, vemos que tiene una estenosis dominante, y bueno, y eso es uno de los temas, creo yo, por lo menos para mí es difícil de resolver. Entonces, quería consultar sobre la experiencia de vuestro servicio, de cómo lo están manejando, cómo lo están estudiando, cómo les fue, cómo se resolvieron, en fin, un poco, por ahí es un poquito amplia la pregunta, pero es lo que se me ocurre cuando hablo de conejillos de primaria, ¿no? ¿Cómo les fue a ustedes con respecto a... ¿Cómo andas, Marcelo? Sí, claramente Hola. viste en un eh, en el escenario que nadie quiere, digamos, de alguna manera estar, porque por las limitaciones, porque la verdad que primero no tenemos, aún hay herramientas todavía claras que marquen qué pacientes pueden llegar a evolucionar a un colangiocarcinoma o no. Digo, los factores de riesgo existen, pero bueno, eso surgen muchos de estudios retrospectivos y demás. Y después el abordaje principalmente, yo trabajo claramente en el hospital italiano donde hay un abordaje multidisciplinario, de hecho, de estos pacientes. Hay una unidad específica también de tumores, con lo cual ante una lesión sospechosa, nueva, con un cambio, como vos decís, eso es importante, el estatus clínico del paciente, que se ponga amarillo, o sea que los marcadores de 19-9 a veces, muchas veces pueden ser normales y el paciente tener un tumor, eh, es muy complejo. El primer abordaje es obviamente hacer un estudio endoscópico de la vía biliar. El cepillado nosotros lo usamos, aunque sabemos que tiene las limitaciones de una baja sensibilidad. Eh, Después eh, usamos mucho a los médicos más experimentados de imágenes, sobre todo, y con las técnicas de resonancia con contraste, etcétera, y con básicamente el ojo de los cirujanos. Pero la verdad que por ejemplo, el estudio que aumenta un poco la sensibilidad es el estudio FISH, que no sé si está, por ejemplo, en todos los centros disponible, imagino que no.
se vuelve una situación bastante compleja donde tiene que haber varios ojos puestos la mirada, digamos. Vos, no sé, Marcelo, ¿vos en qué centro estás? Mira, yo trabajo en este momento en el Hospital Pena y obviamente también en la práctica privada, ¿no? Entonces, ¿sabes por qué viene la pregunta sobre la experiencia de ustedes? Porque tienen un centro básicamente de derivación, entonces tienen casos, muchos más casos de lo que podemos tener Sí. nosotros. Y por otra parte, hay algo en el cual se viene hablando de siempre, y yo estoy de acuerdo con esto, que hay patologías poco frecuentes, creo yo, es mejor que se atiendan reunidamente en pocos lugares para que puedan tener una buena experiencia, para que estos centros que pueden tener una buena experiencia a través de investigaciones que muchos pacientes nos enseñen a nosotros, que es un poco la pregunta, ¿no? Nos enseñan a nosotros los que tenemos pocos casos realmente. Yo puedo decirte como patólogo generalista, creo que en mi vida he visto 5 o 10 casos de colagitis interesantes, con lo cual me interesa mucho la experiencia de servicios que reúnen muchos pacientes. Y por otro punto, nosotros nos encontramos, tanto en el hospital público como muchas veces en la práctica de consultoría, con muchas limitaciones. Eh, entonces, un poco el tema es, y creo yo que uno debería hacer un enorme esfuerzo para lograr que la obra social, el prepago, etcétera, eh, nos, nos ayude y beneficie al paciente con la posibilidad de acercarlos a un sitio que tenga mucha experiencia. Entonces, digamos, ese es un pensamiento mío propio. Creo que deberíamos hacer un enorme esfuerzo donde trabajamos para que los pacientes con conocidos esclerosantes sean vistos por ejemplo, de servicios que tienen mucha experiencia. Y este es uno de los puntos que a mí más me preocupa. O sea, de repente como patólogo viene un paciente con la cita esclerosante que se pone amarillo, que tiene una estenosis, y bueno, el tema es, la pregunta es genuina, digamos, que me encantaría conocer la experiencia de tu servicio, o también de la gente de clínica, en cómo les fue, digamos, cómo les estudiaron, qué encontraron, cómo lo resolvieron. Creo que para nosotros esto sería de mucha utilidad también. Sí, claro, Marcelo, lo que no, a ver, los datos así duros que me preguntás de porcentajes, la verdad que esos no te los puedo decir. Justamente tenemos una unidad de tumores, entonces en general lo que hacemos es siempre, ante un diagnóstico así, hablar con el resto de los médicos de la unidad, que son cirujanos, gente de imágenes y demás. Con lo cual, desde el punto de vista estadístico e información de un tiempo hacia atrás, lamentablemente eso no te lo puedo otorgar así con datos duros. No sé si Alejandro por ahí tiene algo, porque tiene más experiencia que yo en el hospital, claramente, pero, pero claramente es uno de los diagnósticos más difíciles de hacer y me parece que lo que vos decís, de que de pronto el paciente tenga la accesibilidad a un centro con, obviamente, lo que siempre decimos, de complejidad, con diversos especialistas es más, sería el ideal. Claramente sabemos que eso no ocurre y que tenemos muchas deficiencias y limitaciones, digo, para que eso suceda. Sí. No, yo lo que quería, perdón, ¿me Hola escuchan? Alejandra, ¿cómo ¿Qué estás? haces, Marcelo? ¿Qué ¿Cómo estás? haces? Siempre incisivo, Marcelo. No, te juro Escúchame. que no, de No, buena no, onda, y yo también te lo digo de buena onda. uno va No, no, lo que juntando te quiero años decir, y dudas, ¿viste? no, no, lo que te quiero decir, viste, justo estaba esperando que terminaran un poco las preguntas para hacer un comentario que va totalmente enhebrado con lo que vos preguntaste. Y es el tema que hace un par de años, tal vez un poco más, 3 años, 4, nosotros participamos de un registro internacional de colangitis esclerosante a nivel país, ¿viste? La idea era, sí, yo era la Sí, coordinadora, sí. pero la idea era presentar datos país. Y vos sabés que cuando fuimos a buscar los datos país, obviamente consultamos a los 8, 9, 10 centros más patológicos y más con más trayectoria desarrollada. Y la verdad es que lo primero que nos sorprendió es que no están registrados los pacientes con colangitis esclerosante. Viste, no hay un registro y tiene que ver bastante con lo que vos decís. Estos son pacientes que
los absorben los cirujanos cuando se ponen amarillos, los absorben los gastroenterólogos para instrumentarles la vía biliar, los absorben cuando les identifican los colangiocarcinomas los oncólogos. Y la verdad es que los hepatólogos los hemos cedido bastante. Y eso hace, y va claramente en detrimento de la optimización de la atención del paciente y la calidad de atención, que estos pacientes se encuentran extremadamente dispersos y a todos nos pasa que cuando no los podemos contener dentro de nuestra unidad en el hospital y los tenés que mandar afuera, a la mayoría de los endoscopistas no les gusta manipular estos pacientes, porque estos pacientes son de alto riesgo de perforarse, son de enorme dificultad para identificarles la causa de una estenosis dominante, si es fibroobliterativa o si de hecho es tumoral, ¿viste? Así que son pacientes muy complejos y hay mucha dificultad para su manejo. Entonces, la verdad es que hace unos años hemos ido pasando sucesivamente, vos tenés cierta actividad ligada al hospital y lo sabés, a lo largo del tiempo hemos utilizado distintas vías para la identificación de las estenosis dominantes, más allá del nivel de nuestros radiólogos, etcétera. Hubo épocas donde lo que se hacía era FISH y de hecho se mandaba ese material de denudación de la pared interna de la vía biliar, se mandaban a Suiza para analizar. Hemos tenido cepillados con resultados, la verdad, archi subóptimos. Ahora hemos incorporado estudiarlos a través de ecoendoscopía cuando las lesiones están en áreas accesibles. Se está trabajando con una mayor, para conseguir más aprobaciones para hacerles colangioscopías a estos pacientes. Y de hecho, en una reunión que tuvimos hace no demasiado, nos sorprendió que hay países de los cuales ahora hay algunos participantes en este foro, que Colombia, por ejemplo, hace un spyglass a todos estos pacientes en cuanto empiezan a movilizar un poco la bilirrubina. O sea, definitivamente no tenemos bien estandarizado a dónde deben ir estos pacientes y dónde deben concentrarse, y claramente es una asignatura pendiente en la que hay que avanzar, porque como vos bien decís, no están para ir por cualquier lado. Y el otro tema muy relevante es que vienen posibilidades de algunos tratamientos y viene la posibilidad también de entender mejor la fisiopatogenia, porque si no, no van a haber nuevos tratamientos efectivos. Y entonces definitivamente debemos ponernos al hombro estos pacientes, y entonces yo invito a que los identifiquemos y los mantengamos en seguimiento, con toda la complejidad que implican, pero definitivamente el hepatólogo debe ser quien guíe la línea de acción y de cuidado en estos enfermos. Así que bueno, en eso sí, claramente te tenemos que dar resumida una respuesta. La respuesta es que no está bien estandarizado el manejo de las complicaciones en estos pacientes, y esto redunda en que claramente cuando surgen estos pacientes no siempre se le dan las mejores respuestas. Así que bueno, no sé si responde tu pregunta. Sí, sigue siendo un tema difícil, evidentemente, pero bueno. Muy Gracias. difícil. Muchas Bueno, gracias. primero convengamos, Marcelo, que definir esto que vos planteás de cómo les va con las estenosis dominantes es difícil en el mundo. Nosotros intervinimos en un proyecto de un libro de texto, de un atlas multicéntrico donde intervino, donde la verdad es que el editorial era de Estados Unidos y nosotros nos encargamos de las complicaciones en la SEP, ¿viste? Y la verdad es que rastreamos la experiencia del mundo. Para todo el mundo es muy difícil el manejo, y eso es lo que hace que sean pacientes con los que nadie se quiera involucrar demasiado por la propia dificultad que plantean. Así que ese es un tema. Y la verdad es que a propósito de esto que te digo, de que siento que los hepatólogos un poco nos los sacamos de encima a estos enfermos, algo que no debiera pasar, ¿viste? También es importante que, así como Camila, que te felicito por tu charla, también planteaste la mirada mixta de inflamación y vía biliar comprometiéndose ambas vertientes, etcétera,
Y nosotros desde los adultos, por mucho tiempo falsamente hemos entendido que ese componente doble es extremadamente infrecuente. La verdad es que hoy por hoy la sensación es que no es tan infrecuente la expresión mixta de hepatitis y colangitis esclerosante en la población adulta como creíamos. Al punto que no me pareció oír que se hiciera referencia a un cuadro que es de mucho interés para nosotros, y es que cuando nosotros tenemos ante nosotros un paciente con un comportamiento de hepatitis autoinmune refractaria, estamos saliendo de colangitis esclerosante, estamos yendo al terreno de las hepatitis autoinmunes. Cuando ustedes ven pacientes con hepatitis autoinmunes refractarias, estamos obligados a pensar, en primer lugar, les diría, después de superado lo que es compliance, superado la constancia de que efectivamente estamos ante una hepatitis autoinmune, pero después, ante la refractariedad, siempre piensen si tu paciente no tiene oculta una colangitis esclerosante debajo de su enfermedad. Y que, como vos, Camila, resaltabas, la expresión de fosfatasa alcalina es extremadamente variable. Entonces, ahora estamos haciendo un relevamiento. De nuevo los trato de sacar del terreno de mirar la enfermedad desde la colangitis esclerosante y empezar a mirarla desde la hepatitis autoinmune. Y cuando uno revisa y releva los pacientes con las peores hepatitis autoinmunes, que son los que no responden al tratamiento estándar, se encuentra, al menos en nuestra serie, que cerca de un 15-18% tienen debajo una colangitis esclerosante que pasó desapercibida en cuanto a la expresión de FAL y en cuanto a la expresión de imágenes, como pueden ser ecografías de control, etcétera, y uno las termina descubriendo por motivos muy variables. Así que pensémoslas y busquémoslas, porque es una asociación que no es pediátrica más, es una asociación que cobra relevancia en la población adulta también, y si uno no la piensa, definitivamente no la encuentra. Y la verdad es que a veces la refractariedad de esas hepatitis mejoran paradójicamente con UTCA. Entonces la idea es que, bueno, hay que estar atentos. Así que ese era un comentario que les quería dejar para que vean qué tan imbrincada está esta patología en nuestra práctica diaria, mucho más de lo que a veces pensamos. Ok, Mati, eso es lo que quería agregar a los comentarios que se venían haciendo. Está buenísimo, excelente. Sí, mucha razón. Desde nuestra práctica, Marcelo, para decirte, solamente, obviamente no te voy a hablar de experiencia, y mucho menos en esto, tan infrecuente, pero decirte que contamos en el hospital público con Spyglass, ecoendoscopía, digamos, con los métodos para estudiar a estos pacientes como corresponde. Ahora, una sistemática de esto, fuera de lo que está escrito, no te puedo decir. No, Nada. Matías, si me permitís, reabrir el micrófono, si me permiten, solamente para 20 segunditos. Yo retomo el tema de que ciertas patologías deberían ser captadas por servicios que tienen posibilidades de estudiar bien a los pacientes, justamente para que no está bueno que un médico con muy poca experiencia, que puede llegar a tener un caso en su vida o dos casos en su vida, tenga que tomar decisiones complejas. Entonces, creo que para nosotros está muy bien la de tener la posibilidad de tener hospitales de referencia. Entonces, de repente, el conocimiento, digamos, el mero conocimiento de saber que hay lugares como el tuyo, como el italiano, digamos, para gente de un hospital público, que de repente se ve muy presionado con un caso así, y es muy bueno saber que puede compartir el caso con servicios que tienen la posibilidad de estudiar bien al paciente. Eso yo creo que para muchos médicos es muy liberador, y nos ayuda a todos, solamente eso. 100%, sí. Totalmente. Compartimos ampliamente que esto, como otras tantas áreas, debieran estar limitadas a el estudio y el tratamiento en centros especializados por la rareza de la patología, obviamente, y por la necesidad de un expertise muy claro. Comparto.
Por ahora no tenemos más preguntas en el chat. No sé si Alejandra, ¿quieres hacer algún comentario más sobre las presentaciones? No, me parece que las presentaciones fueron más que claras. La verdad es que felicitaciones, Natalia, fue bárbaro porque el tema es muy extenso y lo resumiste brillantemente. Y te agradecemos enormemente, Camila, la capacidad de haber puesto en el entendimiento de hepatólogos mayormente de adultos las implicancias de interpretar lo que pasa en pediatría, ¿viste? Y creo que también enfatizaste muy bien estos cambios conceptuales que hubo, porque cuando recién empezaron las descripciones de lo que era la colangitis autoinmune, la expectativa era que a estas colangitis esclerosantes tratarles la hepatitis les curaba la colangitis, y la verdad es que después los estudios de follow-up del propio centro, del propio King's y el estudio de Gregorio, etcétera, dejaron en claro que no era tan así. Así que eso no quita la relevancia enorme que tiene lo que enfatizó en varias diapositivas Natalia y que quiero rescatar, que es que no disponemos de un tratamiento efectivo para la colangitis esclerosante primaria clásica asociada a enfermedad inflamatoria intestinal o no asociada a enfermedad inflamatoria intestinal, y sí existe algún rango de reversibilidad en lo que es aquellas que pueden tener respuesta a la inmunosupresión, básicamente aquella donde se vincula a hepatitis autoinmune, donde se vincula a IgG4 o se vincula a lo que son las patologías eosinofílicas dependientes de IgE. En esos tres terrenos, intentar corticoides puede tener enormes impactos sobre la vía biliar. Entonces, ante una patología que no responde al UTCA y que todavía estamos discutiendo si responde o va a responder a las nuevas drogas que se vienen, es de mucha relevancia y entonces deben ser buscadas y descartadas activamente. Así que de tu charla, Nati, me gustaría reforzar ese concepto y sé que vos lo compartís, y que es identificar circunstancias donde hay eventualmente reversibilidad, aun cuando la experiencia pediátrica demostró que esa reversibilidad no es del 100, pero claramente es mejor que la de los cuadros clásicos. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, muy bien. Estamos casi en hora. Dar un Si querés, recordatorio. Sí, sí, eso, no, que para que clarificaras lo de la semana próxima y el Día de la Sanidad. sí, la semana que viene es el Día de la Sanidad. Lo vamos a festejar como corresponde. Y vamos a pasar la clase de las presentaciones de la semana que viene a la siguiente. Nos quedan 2 encuentros más, y recuerden que en el último también todas las preguntas que hayan quedado pendientes de y de las presentaciones previas las podemos hacer al final con discusión de casos y preguntas. Así que muchas gracias a todos y nos veremos en 2 semanas. Gracias a Gracias, todos. Matías. Bueno, Gracias. Gracias por Un gran invitarme. director del evento, Matías, ¿eh? Gran director. No hemos notado la ausencia del doctor Sordaz, transmitile, ¿eh? No llegó, se Dale. quiso conectar, pero no llegó al Dale. día de hoy. Para el próximo Chao. estará. Saludos. Chau a todos Chau, y chau. gracias por conectarse, ¿eh? Chau, chau. Chau.